Emociones tóxicas, entonces nos metemos al tema. Eh, el conocimiento que tenemos de emociones a veces está sesgado y está limitado, ¿sí? Y es un problema porque comenzamos a combinar algunos conocimientos y con el cristianismo pasa mucho que comenzamos a subestimar o ignorar unos puntos muy importantes acerca de las emociones. Entonces tenemos como primer punto: todas nuestras emociones vienen de Dios, y está el pasaje de Génesis 1:27 que sé que muchas ya conocen, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios, al igual que como ha diseñado cada parte de tu cuerpo, como diseñó tus ojos, como diseñó tus orejas, como diseñó tus riñones, como diseñó cada parte de tu cuerpo físico, asimismo ha diseñado tus emociones. Creo que hay un micro que está prendido, qué pena, para que lo apaguen ahí, todas revisen el micro y continúo. Asimismo, Dios ha creado tus emociones. Todo lo que sentimos entonces ha sido diseñado por Dios. ¿Sí? Vuelvo y le repito que pueden hacer el paralelo físico, porque hay gente que con el tema de las emociones piensa que las emociones tienen una razón espiritual, y no es así. Tienen una razón también física, como tu piel, ¿sí? Como diseñó tu cabello, así mismo diseñó tu tristeza, tu alegría, tu miedo, tu rabia. Él lo diseñó. Dios tiene emociones, ¿sí? No sé si lo sabían, pero Dios tiene emociones, y lo descubrimos por este pasaje, porque nos creó a su imagen y semejanza. No es que Dios se parezca a nosotros, al contrario, nosotros nos parecemos a Él. O sea que si nosotros nos alegramos, nos da miedo, nos da tristeza, pues eso fue el reflejo de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Ahora, ¿cuándo vemos las emociones de Dios? Aparte que hay muchos pasajes en los que vamos a ver las emociones de Dios, cuando Él se materializó en un cuerpo humano que conocemos como Jesús. Vemos muchas de las emociones de Dios, y vemos un Dios que siente amor, que siente alegría, pero que también se entristece, que también siente miedo y que hasta le da rabia. Entonces quiero que el primer punto aquí, ustedes anoten allá como punto muy importante, es: todas nuestras emociones vienen de Dios. Y ya vamos a limitar entonces, porque sé que muchas pensarán, bueno, pero si todas las emociones vienen de Dios, entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa con la depresión? ¿No? Bueno, ya vamos a limitar cuáles son las emociones que ha creado Dios y hasta qué punto van, y cuándo ya, como dice nuestra charla, se vuelven emociones tóxicas. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos por las emociones, comenzando por supuesto por la alegría? Vamos a ir subiendo el nivel de dificultad, a ver, y todas ahí misma quiero que se confronten un poco y vayan chequeando cuáles están efectivamente sanas en su vida, qué emociones están sanas en su vida y cuáles tal vez no. Tal vez hay que revisar. La alegría, dice Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Yo acá tengo más pasajes. En Juan 16:24 dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Está hablando Jesús. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Jesús ahí insistía: quiero que estén felices. Por eso quiero que me pidan, porque quiero alegrar su vida. Dice también en Romanos 12:12: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Otro pasaje que nos habla acerca de la alegría. Primer punto entonces: la amargura no es de un cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos alegres y que en cuanto podamos, ojo ahí, nuestra vida sea cómoda y sea placentera. ¿Sí? Si usted es la persona que en las vacaciones, en la playa, se fijan que hay mucho sol, en que la gente está haciendo mucha bulla, usted es una persona amargada y no está viviendo la alegría de la forma sana como Dios quiere que viva usted su alegría. Si usted es de las que está viendo dos chicos jugando fútbol y quiere pincharles el balón, es una persona amargada, no se está alegrando como Dios ha diseñado sus emociones para que viva alegre. Jesús fue feliz en el tiempo en el que estuvo en la tierra, ¿sí? Y les voy a decir por qué Jesús fue feliz o por qué Jesús podía estar alegre en cuanto podía, porque acá no vamos a generalizar, ya vamos a aprender que la vida no es para estar alegre siempre.
¿no? Va a ser de un equilibrio y nos vamos a dar cuenta a medida que vamos estudiando las demás emociones. Pero en cuanto podía, Jesús era feliz. ¿Y por qué Jesús era feliz? Sencillo, porque Jesús tenía un propósito de vida, ¿sí? Si ustedes ya en alegría tienen que poner una X porque efectivamente tal vez no están viviendo esta emoción como Dios quiere que la vivan. Bueno, es preocupante porque esta es la fácil, ¿eh? Les aseguro que esta es la emoción más fácil, pero puede deberse a que no tienes un propósito en tu vida, a que tu vida carece de un propósito, a que tu vida carece de unas metas, a que tu vida carece de cualquier experiencia que pueda incentivar en ti la alegría. Y vuelvo y les repito, acerca de la alegría, ¿cuál es la conclusión? Dios quiere que vivamos alegres, que seamos personas felices, que entendamos que en cuanto podamos tenemos que vivir bien, cómodos, ¿sí? No en angustias, no es esa religión en la que, no, es que la vida es muy difícil y todos vamos a sufrir día a día. No, ese no es el cristianismo que predicó Jesús. Vuelvo y les repito que cualquier duda, al final, con mucho gusto. Segunda emoción, vamos entonces a la tristeza. Dice el pasaje de Eclesiastés, esto lo escribe Salomón, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Comenzamos con las tituladas emociones negativas. ¿Y por qué digo tituladas? Porque no es verdad. Las emociones como la tristeza, el miedo o la ira no son emociones negativas, solo son diferentes a la alegría, pero no son emociones negativas. Y si usted es de las personas que busca que nunca nadie esté triste o que cuando ve a su hijo o a su hermano o a su pareja o a su papá triste y quiere consolarlo para que se le pase esa tristeza rápido, déjeme decirle que se está equivocando, que no está haciendo las cosas correctamente, porque como dice Salomón, mejor es la tristeza que la risa. Y hay otro pasaje aún más contundente acerca de la tristeza en la Biblia, y es en Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia, que dice: Jesús lloró. Para ponerlas en contexto y decirlo muy rápido, su amigo Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto y Jesús había llegado un tiempo después, un par de semanas después de la muerte, unos días después probablemente, y las hermanas de Lázaro estaban muy tristes porque su hermano había muerto y porque ellas sentían que si Jesús hubiera estado cerca, hubiera salvado la vida de Lázaro. Todos conocemos la historia de Lázaro, que posterior a este evento Jesús iba a resucitar a Lázaro, pero antes de resucitarlo Jesús hace algo que me intriga mucho y que me pone a pensar mucho, y quiero que también las confronte a ustedes, y es: díganme por qué Jesús lloró si igual iba a resucitar a Lázaro. ¿Por qué Jesús se entristeció en este momento si posterior a este momento Lázaro iba a seguir con vida? Jesús no estaba llorando por la humanidad como nosotros lloramos cuando un familiar se muere o cuando un amigo se muere, porque nosotros no tenemos la capacidad de resucitarlo. Y probablemente si la tuviéramos no lloraríamos porque diríamos, bueno, hay una solución. Pero Jesús sí lloró. Y otra pregunta para que se hagan ahí: ¿por qué Salomón, en el Eclesiastés, el pasaje que puse yo aquí, por qué Salomón prefiere la tristeza a la alegría? Bueno, yo les voy a explicar por qué. Porque la tristeza es necesaria. Vamos a entender que en el libro del Eclesiastés también hay un capítulo, creo que es el capítulo 2 exactamente, en el que Salomón, después de Jesús, probablemente el hombre más sabio que conocemos en la Biblia, Salomón nos explica que hay un tiempo para todo y que hay un tiempo para reír, hay un tiempo para estar alegres, pero también hay un tiempo para estar tristes, ¿sí? Y muchos cristianos no entendemos ese punto. Muchos cristianos queremos estar felices siempre, queremos estar gozando siempre, queremos estar en vacaciones siempre, pero hay momentos en la vida donde la tristeza tiene un papel muy importante. Vamos a resolver entonces las dos preguntas. ¿Por qué Salomón dice que es mejor la tristeza que la alegría? En el pasaje dice que la risa, pero podemos contarlo como la palabra, un sinónimo de alegría, ¿no? ¿Por qué Salomón dice que la tristeza es mejor que la alegría? Miren, es increíble, pero yo soy un psicólogo clínico, como les decía, que hago terapia a las personas, y cuando las personas vienen con problemas, y cuando ustedes pónganse en los zapatos de su vida, que todos creo que no, ninguno está exento de situaciones desbordantes, de situaciones difíciles de llevar. Todos en algún momento nos hemos sentido tristes, y cuando una persona llega a consulta a mi consultorio y me dice que está mal por una situación, yo no se lo resuelvo diciéndole alégrate, ¿sí? Deja de estar triste y cambia el chip. No,
Al contrario, esa persona necesita estar triste un tiempo. Y a ese tiempo de estar triste y expresarse y llorar y sufrir y quejarse y hacer todas las cosas que hacen las personas cuando están tristes, se le llama catarsis. Y es increíble porque en el momento en el que Salomón lo dice, ¿sí? En el momento en el que Salomón escribe esto, no hay tantos estudios como los hay hoy en día acerca de las emociones y de la psique humana. Pero aún así él llega a la misma conclusión que se llega hoy en día después de todo el avance científico, y es: las personas necesitan a veces desahogarse y poder estar triste. Y dice él, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, él está hablando de una persona sufriendo, el corazón puede estar contento. Y les voy a explicar esto con un ejemplo. Yo sé que en algún momento de sus vidas, ustedes han estado llorando por una situación y lloran y lloran y lloran y lloran, y después de un momento de sufrimiento, de un tiempo específico, viene la calma. Pudieron sacar absolutamente todo, se cansan y todo de estar mal, y ese punto se le llama punto de catarsis, punto de desahogo, punto de poder ya estar otra vez, intentar estar bien porque ya saqué todo lo que me cargaba. ¿Por qué ahora lo más interesante entonces de la tristeza? ¿Por qué Jesús llora? Bueno, punto número uno, porque como veíamos, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene emociones y también se entristece. Pero Jesús no estaba triste por la muerte de Lázaro. Jesús estaba triste por el sufrimiento de sus amigas. ¿Y saben por qué Jesús llora? Porque Jesús ama a estas personas. Y la tristeza es la forma como Jesús expresa su amor. ¿No les parece esto una locura? Que las personas creemos que el amor solo se expresa con alegría. No, el amor también se expresa con tristeza. Si una persona al lado tuyo está sufriendo y tú te entristeces con esa persona, estás demostrando que la amas, que estás con ella, que empatizas con ella como lo hizo Jesús. Entonces hay dos vías en esta tristeza. La primera, y el punto número uno: tener o sufrir tristeza es sano porque lo necesitamos para poder afrontar algunas experiencias de la vida. Es un camino natural y sano que tenemos los seres humanos para poder desahogarnos, para poder reiniciarnos, por decirlo de alguna forma, hacer catarsis, llegar a un punto elevado de dolor y poder seguir después en un estado más bien de bienestar. Y punto número dos, porque la tristeza es otra forma como Dios nos enseña a comunicar el amor. Bueno, vamos al punto número 3, o la emoción número 3 que vemos, que es el miedo. Una emoción que para muchos, es producto del enemigo, producto de Satanás, o sea, que se reprende, se reprende muchas veces el miedo en las personas, y ya vamos a ver por qué y cuál sería entonces la forma sana o el manejo sano de llevar el miedo. Puse yo acá un pasaje de Lucas 22, dice: Padre, si quieres, lo está hablando Jesús, está orando, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay otros pasajes acerca del miedo, muchísimos en realidad, pero quiero rescatar dos más, que uno es el Salmo 56:3, que dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, que el salmista acá estaba diciendo que combatía el miedo por medio de Dios, que es una conducta muy sana. Y otro en Proverbios 9:10, que también sé que lo conocen, que dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Vamos en orden, porque entonces el miedo, en este caso, tiene dos connotaciones de los versículos que hemos leído. En Salmos parece ser una emoción negativa que tenemos que entregarle a Dios para que Él nos ayude. Pero en Proverbios dice que es sabio tener miedo de Dios, que esta es la sabiduría, es la explicación de la sabiduría. Vamos a comenzar con el pasaje de Jesús que yo estoy compartiendo en las diapositivas. Si quieres, líbrame de este trago amargo. Les pregunto yo a ustedes, ¿Jesús en serio creía que no iba a tener que ir a la cruz? Para que se lo pregunten, es una pregunta retórica, no tienen que contestarla. Jesús sabía el plan desde el principio. Él mismo lo diseñó con el Padre y él sabía que tenía que pasar por la cruz. Entonces yo les pregunto, ¿por qué le está pidiendo aquí a Dios que pase de él esa copa amarga, haciendo una metáfora de: Dios, no me pongas a vivir esto? ¿Por qué se lo está pidiendo si él mismo sabe
que va a tener que vivirlo. Yo le respondo, ¿por qué? Porque era un ser humano y tenía miedo. Tenía miedo. Cuando ustedes van a presentar un examen, no un examen médico para ver si tienen un posible, voy a poner un caso hipotético, si han desarrollado un posible cáncer, que es algo tan normal hoy en día, ¿no? Comienza por unas manchas, por un dolor y les hacen el examen, vamos a comprobar si esto es un tumor maligno o benigno. Antes de que les entreguen los resultados, es normal que sientan miedo, ¿sí? Es completamente normal. Y hay gente que no lo acepta, que dice, no, es que usted debe estar feliz, debe estar tranquilo. ¿Sí? Ayer, por ejemplo, veía los Juegos Olímpicos y estaba Mariana Pajón en la noche, iba a correr, ¿no? Y yo me imagino que ella antes de la final, con la emoción de puedo ganar, puedo perder, me puedo caer, pueden pasar mil cosas, tenía miedo. ¿Saben por qué? Porque es un ser humano. Y creo que todos en algún momento, en diferentes situaciones de nuestra vida, hemos sentido miedo. Y creemos que esto es Satanás. Y está muy mal pensado eso, porque Jesús lo sintió también y nos está mostrando que es algo natural, es una reacción natural. Yo el miedo lo explico haciendo una metáfora con el dolor. Verán, hay gente que piensa que el dolor es malo. Hay gente que piensa que el dolor físico es malo. Pero el dolor físico no es malo. El dolor físico es un aviso de peligro. Si nosotros no sintiéramos dolor, no nos daríamos cuenta si algo nos chuza, si algo nos talla, si algo rasga nuestra piel, si un hueso se nos rompe, no lo notaríamos. Si no tuviéramos esa percepción de dolor que tenemos, si no tuviéramos el sistema nervioso, que es el que nos avisa, el cerebro nos avisa, oiga, pilas, ¿sí? No sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, cuando han sufrido fiebre en su vida, cuando su cabeza les duele porque la temperatura del cuerpo se sube, la enfermedad no es el dolor de cabeza, como piensan muchos. Ay, es que me duele mucho la cabeza y tengo que tomarme algo para esa enfermedad. No, no. El dolor de cabeza es la forma como su cuerpo se defiende de una posible infección y sube la temperatura de su cuerpo para matar esa infección. O sea que el dolor de cabeza es el aviso que te dice pilas, porque hay algo adentro que está mal, hay algo adentro que te puede hacer daño. Y hay gente que es ignorante, es la palabra correcta. Si lo pensabas antes, eras ignorante y ahora dejas de serlo con esta información. El dolor de cabeza es un aviso y es bueno porque te está avisando que hay algo malo y tu cuerpo está combatiéndolo. Bueno, esa misma metáfora tracémosla con el miedo. El miedo es un aviso. Cuando yo presenté esta charla en un ayuno, yo les ponía un ejemplo en la iglesia. ¿Te imaginas si los seres humanos no sintiéramos miedo a las alturas, no nos diera vértigo? Y por ejemplo, en la iglesia, sé que todas han conocido la iglesia central presbiteriana, cuando una persona está en el mezanín y en el segundo piso, en vez de bajar por las escaleras, dijera, pues me da igual, me lanzo, y se lanza, a la que le va bien, se parte las piernas. ¿Por qué? Porque no tenía miedo, porque le daba igual lanzarse que bajar por las escaleras. Es decir, que el miedo sí nos sirve como una alerta de pilas, por ahí no es, tenga cuidado con eso, mejor por allí. Y la gente piensa que el miedo es negativo. Y la gente piensa, no, es que yo tengo que combatir el miedo, yo tengo que reprimirlo, decirme, no, yo no le tengo miedo a nada y voy. No, no, tu miedo, y quiero que lo anoten ahí, el miedo es un mecanismo de defensa emocional. Así como el dolor lo es para el cuerpo, el miedo lo es para nuestras emociones. ¿Cuál entonces es el problema del miedo? Porque muchos dirán, no, pero igual está muy mal que una persona mantenga atemorizada. El problema con el miedo es que no lo sabemos enfocar. Y ahí vamos al pasaje de Proverbios. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Ojalá nuestro miedo, el de los cristianos, estuviera enfocado a las reglas, las normas o la voluntad de Dios. Ojalá nuestro miedo, en vez de, por ejemplo, sea hablar en público, en vez de que tu miedo sea social o a las cucarachas o a los insectos o a cualquier cosa, ojalá tuvieras miedo, por ejemplo, de mentirle a tus hermanos y a tus hermanas. Ojalá tuvieras miedo de serle infiel a tu pareja. Ojalá tuvieras miedo de tratar mal a una persona. Ojalá tuvieras miedo de hablar mal de otra persona. ¿Saben cuál es ese miedo? El temor a Jehová.
Y Dios quiere que tú desarrolles ese miedo, que tú respetes tanto la voluntad de Dios que literalmente digas, mira, tengo muchas ganas de hacer esto, pero me retengo porque es más el miedo que le tengo a Dios que las ganas que yo tengo de hacer lo que quiero hacer. Quiero gritar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo porque tengo mucha rabia, pero le tengo tanto miedo a Dios que Él no quiere esa actitud en mí. Él no quiere que yo maltrate a alguien y por eso lo dejo de hacer. O sea que el miedo no es algo malo. El miedo es el principio de la sabiduría. Anótenlo ahí. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Última emoción que veremos el día de hoy, la emoción de la ira, otra que muchas veces decimos es mala, no está bien, no me conviene. Bueno, en Jueces 2:13, este es un fragmento del pasaje. Puse ahí un fragmento en el que dice, por eso Jehová se enfureció con los israelitas y los hizo caer en manos de saqueadores. Dice, les sigo yo, ahí quería solo plasmar la idea, pero les comparto yo el resto de los pasajes, que los despojaban de sus bienes y los abandonó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían hacerles frente. Acá están hablando de que Dios sintió rabia, sintió enojo, sintió ira. Y no fue solo una vez. En el Antiguo Testamento hay más de un caso en el que Dios sintió rabia, enojo. Y también muchos personajes de la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan, pero Moisés llegó a asesinar a un tipo por el enojo que le causó un momento. Nehemías también se enojó en contra del pueblo. Y así tenemos diferentes casos. Hasta Jesús, cuando llega a la sinagoga y todo el mundo está comerciando y están haciendo lo que quieren en ese espacio, siente ira, siente rabia, siente enojo. Entonces, ¿por qué creemos nosotros que la ira es un pecado como tal? ¿Por qué creemos nosotros? No, como yo soy cristiano, a mí nada me tiene que dar rabia. ¿Sí han oído esa frase? Como usted es cristiano, usted no se puede enojar. Usted todo se lo tiene o que tragar, ¿verdad? O sea, si ya algo le parece excesivo, pues cómase esa rabia, muérdase los labios, ¿verdad? Arúñese ahí usted, pero no puede tener rabia, ¿sí? ¿Les han dicho eso alguna vez? Bueno, esa persona está muy equivocada, porque a los cristianos también nos da enojo y nos puede dar muchísimo enojo una situación u otra. Nos puede dar rabia una situación u otra. Podemos sentir ira. Y con la ira sucede como con la tristeza. La ira es una respuesta activa ante el miedo. Nos ayuda a superar situaciones adversas, pero también nos protege. La ira sirve para que tu cuerpo pueda combatir, digámoslo así, no estoy hablando de pelear, ojo, para que tu cuerpo pueda, digámoslo así, masticar una experiencia que es muy difícil, una experiencia que es muy complicada, una experiencia que sobrepasa tus emociones, ¿sí? Es una respuesta natural ante la injusticia. Anótenlo ahí. La ira es una respuesta natural ante la injusticia, ¿sí? No sé si ustedes ven noticias de Colombia, pero cuando yo veo o leo una noticia en Colombia, como por ejemplo, que hay ricos que pueden morirse y vivir 1000 veces, pero hay niños en La Guajira que se mueren cada día de hambre, a mí eso me da rabia, me da enojo, no me da alegría, no me da tristeza, no me da miedo, me da ira, me parece injusto. Me parece que no debería ser así. Me parece que el mundo está podrido y eso me da rabia. Y esa rabia también la puso Dios para que yo pudiera combatir estas experiencias injustas, estas experiencias que sobrepasan nuestro cuerpo, nuestra mente, la forma como nosotros entendemos la vida. Pero vamos entonces al punto más importante de la charla y es, ¿cuándo entonces, si todo lo que yo he hablado es bueno acerca de las emociones, porque lo es, como ya vimos la primera conclusión, que es lo que quiero que se lleven hoy, recuerden la primera conclusión, que es todas nuestras emociones vienen de Dios. La pregunta aquí es, ¿cuándo nuestras emociones se vuelven
tóxicas. Hay un pasaje ahí que ya vamos a ver, que es en Mateo 11:28, muy conocido, que Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, Jesús ahí no está diciendo: vengan a mí todos los que les da rabia algo, los que se sientan un poquito tristes o los que les dé miedo las alturas, y yo les voy a quitar eso. No, no dice eso, porque Jesús diseñó nuestras emociones de forma perfecta, pero, dependiendo la intensidad de la emoción, estas pueden volverse tóxicas. Y yo creo que la palabra clave para que nosotros entendamos el tema que yo les traje hoy es equilibrio. La vida del cristiano a nivel emocional debe ser una vida equilibrada. Salomón decía: hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar alegre, hay tiempo para estar triste, hay tiempo para tener miedo, hay tiempo para ser valiente, hay tiempo para que algo te dé rabia y hay tiempo para que tengas paciencia sobre algo. La palabra equilibrio va a ser muy importante para entender cuando una emoción, o para que más bien nosotros, evaluándonos a nosotros mismos, cada uno confrontada y cada una confrontada con su vida, se dé cuenta si alguna de las 4 emociones que yo nombré anteriormente, alegría, tristeza, miedo o ira, la está llevando en su vida de una forma tóxica o no. Y el problema, y aquí la palabra clave, perdón, es equilibrio, porque hay 2 formas en las que nuestras emociones se pueden volver tóxicas, y quiero que lo anoten ahí. La primera forma en la que nuestras emociones se pueden volver tóxicas es cuando las reprimimos por completo, ¿sí? Entonces aquí es donde vienen todas las frases. No, es que yo no me puedo divertir, porque es que Dios no me mandó a divertirme, Dios me mandó a regañar, Dios me mandó a que yo fuera la ley, y yo aquí es la que digo como: quédese callado, quédese sentado, ¿no? De pronto a muchas cuando eran pequeñas les dijeron: usted, mamita, no puede hablar, quédese sentada, las piernas cerradas, sea amable, así, ¿no? Estrictos, ¿no? No se puede divertir en la vida, porque la vida no es para divertirse. Se comen la alegría, increíblemente. O pasa más común con las otras, ¿no? No vaya a llorar, ¿sí? A los hombres, por ejemplo, nos enseñan mucho, las mujeres son un poquito, entre comillas, más lapsos en este tema, pero a los hombres es: usted no puede llorar, ¿sí? Usted no puede llorar, usted no puede, usted es un hombre. Y yo me pregunto, o sea, que cuando yo soy hombre yo no siento tristeza, ¿no? A mí nada me afecta, ¿no? Nada me duele, pienso yo. No, no vaya a llorar, ¿sí? No vaya a ponerse bravo por eso, no lo puede enojar. Como les decía yo ahorita, ¿no? Usted es cristiano, usted tiene que aguantarse que vengan, le peguen una cachetada y usted sigue feliz, porque usted es cristiano. Entonces usted lo tiene que aguantar. ¿Y qué hacemos con la emoción? No la comemos, ¿no? No la comenzamos a tragar. Yo no puedo sentir rabia, yo no puedo sentir tristeza, yo no puedo sentir alegría, yo no puedo sentir miedo, ¿sí? Que no, que es la presentación y tiene que hablar enfrente de todos. Tengo miedo. No, 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 no. Reprendo ese miedo en el nombre de... No, claro que no. Y te comes ese miedo. Te comes ese miedo. No, que te van a dar una noticia que te echaron del trabajo. No, no puedes sentir rabia, no puedes sentir tristeza. Que estás sufriendo un duelo, ¿sí? Que se murió un familiar tuyo, que se murió tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu papá, tu abuelo, tu amigo, el que sea. No, no puedes sentirte triste, no puedes sentir miedo, no puedes sentir rabia. Las etapas del duelo, en las etapas del duelo están todas estas emociones. Comenzamos con la negación, después viene la ira, después viene la tristeza o depresión, después viene la negociación y después la aceptación. O sea que todas estas emociones literalmente son lo que necesitamos para superar una pérdida, ¿sí? Si a ustedes les preguntan cuál es la receta para superar una pérdida, mire, usted tiene que sentir triste, se tiene que enojar, tiene que vivir esto, tiene que negarlo, tiene que después negociarlo, tiene que después, por último, ahí sí, aceptarlo. Pero hay gente que dice: no, no, tienes que estar alegre siempre y saber que con el cuento, perdónenme, los digo, pero con el cuento es voluntad de Dios, entonces estamos alegres. No, Dios no te diseñó así. Puede ser voluntad de Dios, e igual, siendo la voluntad de Dios que su hijo se muriera en la cruz, él tuvo miedo de ir a la cruz. Y es lo que anteriormente leíamos. Con toda la voluntad de Dios del mundo, y él sintió miedo. Y me imagino que él también sintió rabia y también sintió tristeza y dolor. Estoy seguro que lo sintió, porque así nos diseñó. Cuando tú te comes tu emoción, tú creas un cáncer adentro de tu cuerpo, que el día de mañana te va a pasar factura, que el día de mañana va a explotar. Si a ti te está enojando
que tu compañerito, tu compañera, que tu pareja, les pongo el ejemplo, haga algo, es mejor que se lo digas y que lo saques y le digas, mira, no me gusta el tono con el que me hablas, no me gusta que te refieras a mí de tal forma, no me agrada que estés haciendo esto, porque si tú te lo tragas y comienzas a tragarlo diario, un día vas a explotar y le vas a decir muchas más cosas que no son solo el punto pequeño y te vas a dar cuenta, yo cuando me cargué tanto, lidiaste con tus emociones de forma tóxica por comértelas. Si tú te comes la tristeza y te la comes y te la comes y nunca te desahogas, nunca lloras, nunca te quejas, el día de mañana puedes sufrir depresión y ya ni siquiera entender el por qué. Tienes que expresar tus emociones. La primera forma como tus emociones se vuelven tóxicas es al reprimirlas. La segunda forma, noten ahí, en la que tus emociones se vuelven tóxicas es cuando permites que tomen el control de tu vida. Nos vamos de la balanza, ¿eh? La balanza de las emociones, en la mitad todo está bien, ¿sí? Si tú vives tus emociones, las expresas y las pasas, ¿verdad? Las superas, todo está bien. Si nos vamos al extremo en el que las reprimes, estás viviendo con emociones tóxicas. Pero si nos vamos al extremo en el que ya ellas toman el control de tu vida, también se vuelven tóxicas. ¿Cuándo toman el control de tu vida? Cuando, por ejemplo, una tristeza de un día se te convierte en una tristeza de 2 semanas. Si duraste 2 semanas triste por lo mismo, eso ya no se llama tristeza, se llama depresión y es un trastorno y no viene de Dios, ¿sí? No viene de Dios. Es por eso que este punto es muy importante para entender que toda emoción viene de Dios, pero es que la depresión no es una emoción. La depresión es una tristeza prolongada, ¿sí? Pero es que, y por eso les digo que acá la palabra es de equilibrio. No podemos llamarle a que el niño se le perdió el juguete y entonces porque el niño lloró una vez, ya es un niño con depresión. No, no lo es. A la señora, a su marido lo echaron del trabajo y ella está triste. Eso no es depresión, eso es estar triste por una experiencia. Pero si tu tristeza duró bueno, diferente funciona el duelo, porque el duelo se elabora en más tiempo. ¿Sí? Si ustedes sufrieron una pérdida de un familiar, no es que en 2 semanas se vaya a resolver, pueden estar tristes hasta 1 año o más, incluso, y es lo natural. Pero estamos hablando de que cuando tu tristeza toma el control de tu vida y ya no puedes trabajar y ya no puedes hacer las cosas que hacías antes y ya nada te motiva, eso es depresión. ¿Sí? Hablemos de otro. El miedo viene de Dios, ya lo dijimos, ya lo concluimos. Pero cuando tu ansiedad te impide ser una persona productiva, cuando tu ansiedad te impide disfrutar de tu vida, cuando tus hijos salen a la calle y lo único en lo que piensas en que es que se van a accidentar y es que va a pasar algo malo, y entonces por eso no los dejas salir a ninguna parte, estoy hablando de adultos, no del niño, pues al niño se le protege. Cuando tu ansiedad hace que tú ya no puedas pensar en tu marido porque piensas que todo el tiempo te es infiel y todo, esa ansiedad no viene de Dios. Tomó el miedo, tomó el control de tu vida y es excesivo. Excesivo. Quiero que aprendan bien esa palabra cuando es excesiva la emoción. No es que, ay, yo tengo un poquito de miedo por esto. Reprendas ansiedad. No, 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 no. No, señor, es natural sentir miedo. Pero cuando ella toma el control de tu vida y comienza a afectar tu vida, comienzas a comportarte de forma diferente, comienzas a cambiar tu rutina de vida, comienzas tal vez a maltratar a las personas a tu alrededor con tu actuar, es ansiedad y no viene de Dios. Lo mismo pasa con la ira. Algo te puede enojar, algo te puede dar rabia, pero cuando tú tiras la silla del comedor contra el televisor, cuando tú maltratas a una persona, cuando tú la golpeas, cuando tú pasas a la agresión, cuando tú gritas, cuando tienen que llamar la policía para calmarte, pues esa ira tomó el control de tu vida y esa emoción no viene de Dios. Eso se llaman ataques de ira y es un trastorno mental que hay que, digámoslo así, llevar en terapia, superar en terapia, ¿sí? Que a ti te dé rabia algo no significa que tú vayas a explotar en contra de todos y que ese descontrol vaya a afectar las demás vidas. Un equilibrio. Tenemos que estar equilibrados los cristianos, ni en el extremo de que nos comemos todo y no sentimos nada y somos unos robots.
porque como les expliqué, se va a formar un cáncer en ti, ni en el extremo de la emoción tomó el control de mi vida y ya todos los días vivo triste y ya todos los días tengo miedo y ya la ansiedad no me deja dormir y ya el pensar que me van a echar del trabajo no me deja dormir y ya no es sino que mi hijo se le caiga un vaso para que yo me pare y lo golpee brutalmente. Cuando esa emoción tomó el control de tu vida, estás en un problema porque se llama una emoción tóxica, porque la estás viviendo en otra intensidad. Las emociones deben ser equilibradas, como dice Salomón. Todas tienen su tiempo y todas también tienen su forma de superación. ¿Sí? ¿Es buena la tristeza? Claro que lo es, te ayuda a superar, pero no para que vivas en ella. ¿Es bueno el miedo? Claro que lo es, cuando lo enfocas en lo que es importante en la vida. Es bueno la ira, también te ayuda a entender experiencias de tu vida, pero no para que vivas en ella, no para que seas una persona amargada, una persona agresiva, una persona violenta, no para eso, para que puedas expresarla de forma normal. La intensidad, quiero que concluir con esto porque ya acabamos, la intensidad de nuestras emociones diagnostican si estas son tóxicas o si son sanas. Quiero que anoten ahí o más bien mediten si quieren. Si no quieren anotar, no pasa nada. La intensidad de nuestras emociones diagnostica si estas son tóxicas o no lo son. Y ya vieron que no es solo de excesos, que a veces pensamos, no, es que la tristeza es mala en exceso. No, cuando la tristeza también es nula, ¿sí? Es mala, es tóxica. Cuando nunca estás triste, estás viviendo tus emociones tóxicas. Si tú eres una persona que no siente miedo nunca, que nada le da rabia, que nada le da alegría, que nada le da tristeza, bueno, tú eres un psicópata, porque los seres humanos venimos a este mundo diseñados para sentir, para alegrarnos, para entristecernos, para que nos dé rabia cosas, pero esta debe estar en una balanza media. Eso es lo que quiere Dios. Es como las vivió Dios, dándole su momento a cada una y entendiendo cómo cada una es útil para nuestra vida. Es parte del diseño perfecto de Dios. Todas nuestras emociones, al igual que tu cuerpo, al igual que tu mente, al igual que tu espíritu, son parte del diseño perfecto de Dios. Bueno, abro en este momento preguntas. Son libres de preguntar, obviamente, ojalá acerca del tema, ¿no? Preguntas del tema y las responderé con muchísimo gusto. Daniel, yo te quiero hacer una pregunta. Claro, cuenta, perdóname, ¿pueden decirme el nombre del que me pregunte para yo referirme de forma Mi nombre, personal? Y mi nombre es Ana Cecilia Guzmán y quiero hacerte la siguiente pregunta. cuéntame. Yo creo que el Evangelio cambia nuestras emociones con la verdad, ¿no? Yo creo que tú dices que todo ser humano siente todas esas, las alegrías, sí, correcto. Pero yo creo que si vamos, rompe eso, rompe y nos da como esa libertad. ¿Estoy en lo correcto o está mal? Claro, y mira que es muy interesante tu pregunta. Dios nos da libertad de la enfermedad, de la ansiedad, de la depresión, ¿sí? Dios nos da libertad de los ataques de ira, nos da autocontrol. Es hasta un fruto del Espíritu Santo, el autocontrol. Pero no te hace un robot que no siente nada, ¿sí? Y quiero que eso quede claro. Vas a seguir, digámoslo así, en tu vida después del Evangelio, y por eso les ponía los ejemplos de Jesús, porque Jesús lo vivió. Igual una noticia te puede dar tristeza, igual una noticia te puede enojar, y esto es natural. Y vuelvo y te repito que la intensidad con la que lo vivas va a ser lo que determine si es tóxica o no. Y lo que tú dices es muy cierto, claro que sí. Dios quita los excesos malos, tanto para mucho como para poco, pero no te hace una máquina que no siente absolutamente nada, y quiero que eso quede claro. No te hace es que la forma como a veces venden a los cristianos es una forma inhumana. No es que el cristiano nada le da rabia, el cristiano es valiente, entonces nada le da miedo y se tira sin paracaídas del helicóptero. No, los cristianos también sentimos, pero no de una forma tóxica. Y en eso tienes toda la razón. El evangelio y Dios en tu vida elimina estas emociones excesivas y tóxicas. ¿Sí quedó clara la respuesta? Sí, Daniel, muchas gracias, porque la palabra del Señor es como un bálsamo, como un proceso que llega a mi corazón Amén. y Lo calma, es. calma esa ansiedad. Cuando yo puedo sentir ese temor, yo voy a Él y su palabra me dice,
no temas, yo estoy contigo. Amén, claro que sí. Entonces, esa palabra, ese evangelio, llega a mi corazón como un bálsamo y me hace libre de esa emoción, me hace como libre en ese o tengo paz, no pierdo la paz. ¿Estoy correcto? Así es. Gracias, Daniel, muy amable. Bueno, señora, ¿alguna otra pregunta? Elsie Sandino. Es decir, es normal como cristianos sentir la ira, la alegría, la tristeza, pero todo tiene que ser en un momento equilibrado. O sea, es normal sentirlo, pero tiene que ser equilibrado, y si ya se pasa a tono, ya necesita tratamiento, ¿cierto? Sería espiritual con Dios o parte clínica. Cuando aceptamos a Dios, pues sí, Él da la sanidad. Yo entiendo eso así, lo que usted acaba de explicar. ¿Es correcto? Mira, es muy interesante tu pregunta y quiero hacerles una metáfora para que este punto quede muy claro. Si yo les preguntara, ¿es bueno comer, ¿sí? Alimentarnos? Yo creo que la respuesta de absolutamente todas sería, claro que es bueno. Si no comemos nada a lo largo de un día, nos vamos a sentir débiles y posiblemente nuestro cuerpo sufra las consecuencias de esta abstinencia. Pero les voy a poner este ejemplo. Si nosotros en vez de comer 3 veces al día comemos 10 o 12, ¿qué creen que pase con nuestro cuerpo? ¿Les parece que seríamos personas sanas? Posiblemente no, posiblemente desarrollemos enfermedades muy rápido como diabetes, hipertensión o infinidad de enfermedades. ¿Quiere decir esto que comer es malo? ¿Quiere decir esto que no debemos comer? Como tú misma lo has dicho. No, para. Que comer en exceso te genera enfermedades no quiere decir que no necesites comer. Bueno, las enfermedades, las emociones en esta metáfora sería el comer. Claro que es normal y son buenas en su punto, como tú misma lo has dicho, en el punto exacto y natural de poderlas vivir. Ni comer 25 veces al día, que en este caso sería que tú todo el día estás agresiva, iracunda, enojada o triste, deprimida, ni tampoco anularlas y entonces no sentir nada a lo largo del día. ¿Sí? Sino vivirlas en un punto, como tú lo has concluido muy bien, equilibrado. Les pongo la metáfora del comer para que entendamos que en el ser humano en las emociones funcionan por son parecidos a un movimiento de onda, ¿sí? Como el hambre. Cuando tú tienes hambre, comes y te sacias, pero luego de un tiempo vuelves a sentir hambre. Bueno, las emociones son así. Tú estás triste, vuelves a un punto de alegría, después vas a un punto de miedo, después vas a un punto de alegría otra vez y funcionan como una onda. Y eso es normal sentirlas. Lo que no es normal es que ellas, como ya les he explicado, se apoderen de ti, ¿sí? Y tomen el control de tu vida y sean, digámoslo así, sean lo cotidiano o lo normal. ¿Me he hecho explicar bien? Sí, Daniel, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto.